placer de nueva cuenta saludarlos en su programa de opinión política, La Enredadera. Les recuerdo que estamos transmitiendo no solamente en Facebook y en YouTube, sino también que puede escuchar la repetición de este programa en Spotify. Hoy es para mí un placer saludar de nueva cuenta. Es el segundo programa que tenemos con el maestro José Virgilio Rivera Delgadillo. Bienvenida mi compañera Sarili Godina. Bienvenido, maestro. Gracias. Muy amable, Sonia, a la orden. La última vez nos quedaron muchos temas pendientes y creo que es necesario arrancar con uno de los temas importantes, que es el tema del voto migrante. Nos hablaba acerca ya de un avance en la credencialización, si nos puede dar a lo mejor estadísticas, y ahorita le hago otra preguntita. Con mucho gusto, Sonia, y con el placer de estar con ustedes, Sareli. Por primera ocasión, hacia los estados y para todo el país, pero particularmente donde tenemos elección de gobernadores, hoy más que nunca va a tener aplicación y vigencia. Hay una gran expectativa. Ojalá que se refleje en los votos que finalmente llegan, porque se va a dar en dos modalidades desde el extranjero: electrónico vía internet o bien el tradicional voto postal, que es un poquito más lento, que está documentado, que se envía previamente un sobre a los probables electores que radiquen en cualquier parte del mundo. Luego algunos se quedan en el procedimiento. Es un poquito más tardado, a lo mejor hasta un poquito más costoso. El voto electrónico, en esta ocasión, que fue una gran decisión del INE, el decretarlo, a petición de varias instituciones locales, de legislaturas y de muchos diputados, de comunidades migrantes, de federaciones, de organizaciones en Estados Unidos principalmente y en cualquier parte. Ya estamos ante una realidad. Va a ser posible el voto electrónico por internet. Antes había pocas posibilidades porque no había credenciales en Estados Unidos. Se inició desde el 2016, que ya no nos tocó para que nos favoreciera en el pasado proceso electoral. Había pocas credenciales. Empezó la credencialización y a la fecha, aunque no es lo que esperemos porque la pandemia detuvo todo, pero sí hay cerca de 50,000 zacatecanos que ya tienen su credencial para votar desde el extranjero. Específicamente que dice para votar desde el extranjero. ¿Van a instalarse casillas en los consulados o cómo va a ser? No, es el voto postal. Ajá. Que se envía con la información en un sobre determinado, los que quieran este mecanismo tradicional, o bien hay una aplicación con tecnología avanzada, con un sistema electrónico debidamente auditado por empresa internacional y por la Universidad Nacional Autónoma de México, que ya ha tenido varios simulacros, que está probadísima no solo su elaboración, su aplicación. Ya se ha aplicado varias veces, y entonces va a ser la oportunidad de que electrónicamente, desde su celular, desde su iPad, desde cualquier instrumento electrónico, su computadora, puedan votar desde el exterior. Y va a haber un plazo determinado. Como les decía, cerca de 50,000. Ahorita está la promoción de la difusión para que se credencialicen más, pero ya nos estamos abocando desde estas fechas para que los que ya tienen credencial vayan a realizar su mecanismo electrónico para crear nuevamente la lista nominal de electores desde el extranjero. Esos son los dos requisitos para votar: los que están allá con su credencial para votar desde el extranjero y que estén en la lista nominal. Entran al sistema y el sistema les va dando los datos, y al cabo de unos pocos minutos queda plasmado su voto, debidamente asegurado, en secrecía, en las nubes de seguridad de las empresas que lo llevarán a cabo, auditado y llevado a cabo principalmente por el INE. ¿Van a votar por gobernador? Por gobernador, nada más gobernador, nada más. En el caso de las federales, acuérdense que es por presidente de la República, por senador, en caso de las entidades, y nada más. No para diputados, no para ayuntamientos locales, no para legislatura local, solamente para gobernador hasta ahorita. Ni siquiera para los diputados migrantes. Ellos entran por otro mecanismo a ser en la lista proporcional para llegar a ser luego diputados. ¿Cambiará el sistema? ¿Quién sabe? Ojalá. Tenemos, sin embargo, hasta ahorita, solo de ese espectro de credenciales, solamente que han hecho su trámite 690.
No, pues muy poquitos. 700. Bueno, ¿cuántos más puede registrarse los que seamos capaces de motivar y los que manifiesten su interés? Ciertamente, como los partidos hasta el 11:45 realizan el trámite, entonces va a haber después un buen número que lo van a intentar. Pero lo histórico, lo importante es que va a ser la primera ocasión que los zacatecanos que residen en cualquier parte del mundo puedan votar desde su celular, desde su plataforma, cualquier mecanismo electrónico. Y eso va a significar ya el despunte, el despegue, para que en futuros procesos, hacia todo tipo de elecciones seguramente, y por qué no, que vayamos transitando de este proceso básicamente documental, muy de la desconfianza, se vaya supliendo por las tecnologías, donde es muy difícil que se violen los sistemas. Por eso, en concreto, medios de comunicación, ciudadanos que viven, zacatecanos, en cualquier parte del mundo, principalmente los que están en los Estados Unidos, en la Unión Americana, lleven a cabo el proceso, aprovechen lo que fue su exigencia y su demanda, aprovechen esta primera oportunidad y hagamos realidad el sueño político, social, de que cuente su voz, su presencia. Es una especie de recuperación de lo que ellos aportan a la economía regional. Pues, como si cuentan sus monedas. Claro, que cuenten también sus votos. Y yo solamente les digo, recuerden, en México hay solamente dos maneras de que somos iguales. Social, jurídicamente, todos somos iguales, pero sabemos que no. Quienes son abogados sabemos que no hay tal igualdad jurídica, hay grandes diferencias. Socialmente es enorme la desigualdad en nuestro país, maestro, en cualquier nivel, pero en voto, en la participación electoral y en la muerte, ahí todos somos iguales, sea quien sea. Para la pandemia todos somos iguales, ¿verdad? Entonces son chicos, son grandes, de cualquier signo ideológico, lo que sea, aprovechamos. Muy bien. Maestro, y ya estamos en proceso electoral desde septiembre del 2020, estamos en un proceso electoral. Sabemos que el proceso lleva sus 4 etapas, que es la preparación de la jornada electoral, los resultados y la declaración de validez. Pero hay algo que muchas veces a los ciudadanos no les queda muy claro: los procesos de campaña, precampaña e intercampaña. Y en ocasiones los partidos políticos e incluso los candidatos cometen muchos delitos electorales. ¿Nos podría explicar a grandes rasgos cómo se dividen estos procesos? Mire, es que esas 4 fases que usted menciona son las que la ley así decide. Claro. Preparación. ¿Y desde cuándo viene la preparación? Desde el inicio, el día 7 de septiembre y hasta el día 6 de junio. Todo eso es una gran etapa. Claro. Y entre ellas hay un sinfín de etapas, de procesos importantes, de actividades fundamentales, las cuales conviene tener en mente. Inclusive antes del inicio del proceso, pues la planeación viene de la evaluación del pasado proceso, de cómo están las circunstancias sociales, y se lleva a cabo toda una planeación, y eso nadie lo dice la ley. Como tampoco va a decir que después de iniciar el proceso electoral, pues viene la etapa de convocatorias, luego vendrá la integración de los consejos distritales y municipales, luego vendrá el llamado a los ciudadanos que quieran aspirar como independientes, después a los partidos y coaliciones, viene la etapa para llevar a cabo pre-campañas, que son las etapas de proselitismo interna dentro de los partidos para definir quiénes serán al futuro sus candidatos. Y mientras tanto son precandidatos. Y esta etapa es muy importante. Luego viene la intercampaña que mencionábamos. Y en la intercampaña, pues es una etapa importante porque es preparar registros, porque significa dentro de la etapa de registros valorar lo que es la procedencia, y antes, oye, aquí te faltaron documentos, tienes tantos días para que los lleves. Oye, todavía esto te falta porque no te da, ahora con lo complicado de esta elección, no te da paridad de género, no te da cuota joven, no te va a dar tampoco para los grupos vulnerables, y todos los partidos pues tienen dificultades. Tienen que acostumbrarse, tenemos todos que acostumbrarnos a que oportunamente se llevan a cabo todo eso. Luego ya viene la etapa de resolución de registro de candidaturas. Quedan como candidatos. Maestro, ¿hay fechas para ahí? Sí, fechas específicas, ¿no? Sí. Las precampañas, ustedes saben, recuérdenlas, empezaron en el mes de... ¿Diciembre? No. Septiembre. Fue en noviembre, los últimos de noviembre, al 23 de diciembre, Claro. al 31 de enero. Sí, Esa fue la de etapa de enero. las precampañas. Misma fecha en la que concluyó la presentación de
convenios de coalición. Ajá. Y por eso las dos coaliciones que se presentaron son las únicas y ya procedieron, ya resolvimos su procedencia, ya no se pueden integrar Nadie más. coaliciones. Lo que sí puede haber es algunos pequeños movimientos dentro de las coaliciones. Por ejemplo, las coaliciones son totales cuando abarca la totalidad de las 3 elecciones y de todos los cargos a elegir. 100% de ayuntamientos, 100% de legisladores, de los 30 diputados de la legislatura y los 58 ayuntamientos, con todas sus regidurías. Pero luego vienen las parciales, del 50% al 99%. Las flexibles, del 25 al 50%. Y ya presentaron su siglado, que es decir, a tal partido le corresponde este y en este porcentaje. Si quedan por ahí posibilidades de crecer dentro de esos ámbitos, es decir, no podrá pasar de lo flexible, que llega hasta el 50%, y decir, pues quiero pasar al 99%. No, eso ya no es posible. Es una coalición parcial y parcial te quedas. Es una coalición flexible y ahí te quedas. Pero sí pueden aumentar, ¿verdad? O hacer movimientos. Inclusive pueden sustituirse después y hasta pueden disolverse las coaliciones. Ya ha ocurrido aquí en Zacatecas. En el proceso anterior hubo una coalición de 2 partidos. Al final no se pusieron de acuerdo con las candidaturas y el tiempo todavía oportuno, antes de que se registraran las candidaturas, se disolvió esa coalición y se fueron el PRI por su lado y el Verde por su lado. Aquí en Zacatecas, a nivel nacional, no parece que siguieron tal cual. Entonces, eso es la pre-campaña, Claro. esa etapa del intercampaña, porque la campaña empieza el 4 de abril. Luego, entonces, tiene que llevarse todo lo del registro. Este es un procedimiento complicado, es un ritual difícil, y no me pregunten cuántos puede haber, pero lo mismo pueden ser 10,000 aspirantes a candidaturas. En el pasado proceso fueron casi 12,000 las que se presentaron. Pero ahora son 5 partidos políticos más, porque allá fueron 3 locales los que participaron y los 8 nacionales que existían. Entonces ahora son 10 nacionales y existen 5 locales. Y más Entonces de pueden 600 llegar, puestos a debatir. así es, entonces puede llegar a un número que bordee para abajo, para arriba, los 20,000 candidatos. Imagínense el número. Maestro, y una pregunta, ¿cuánto cuestan las elecciones? Y luego, como decimos por ahí, ¿por qué tan caras? No se crean. Eso es broma, ¿verdad? Pero sí, ¿por cuánto nos van a costar las elecciones? Lo suficiente para seguir subsistiendo como nación y como país, que es importante la democracia y que la función estatal, es una función de Estado, Sí. de las elecciones, vale la pena porque da estabilidad social y política al país. Un país con grandes dificultades en todos los otros niveles, sin embargo, los procesos democráticos son lo que la hacen vigente. Y nuestra democracia no es barata, No. tampoco es demasiado cara. ¿Cómo miden ustedes, por ejemplo, todo lo que es campaña y el gasto de campaña que dura mucho tiempo en los Estados Unidos y que no están reguladas? ¿Por qué? Porque ya libremente el Estado pone una parte y lo otro son los privados, Sí. y son las A quien le empresas. interesa. ¿Cuántos miles de millones de dólares hay? Muchísimas. Pues aquí también ocurre, ¿verdad? Vemos bolsitas de pan, vemos otras cosas más sofisticadas. Sí. Si provienen de lo que es el financiamiento público, el que otorga el Estado por conducto de las instituciones electorales, ese es fiscalizable, es auditable, proviene de los organismos y puede perfectamente el INE pedir el apoyo de la UAIF, puede pedirlo de la Fiscalía, lo puede hacer de Hacienda, puede ir a los fideicomisos, a los bancos y obtiene toda la información. Y además la fiscalización es tan profunda, tan seria y en satélite, al tiempo real, en línea, de tal manera que se va dando cuenta qué contratas, cuánto gastaste en ropas, en planilla, en pelotas, en cachuchas, vestimenta, y todo eso es gasto que se lleva a cabo. Pero eso queda debidamente registrado. Eso está debidamente normado. Entonces, ese es el financiamiento público. Si hay más, si se excede y provienen de otras fuentes, por eso en nuestro país se prohíbe el financiamiento del Estado
de cualquier poder, de las empresas, de los sectores privados, del extranjero, de las iglesias. ¿Por qué? Porque es un asunto público y debe de basarse en el financiamiento público. Si se les entrega un buen número. Aquí en Zacatecas usted me pregunta, son 107 millones los que en este año del 2021 reciben la totalidad, no cada uno, la totalidad de los 15 partidos políticos, donde es un porcentaje igual a todos y donde, bueno, igual en los nacionales y su otra base en los locales. Y otro porcentaje, el 30 es igual. Y el 70% depende de su peso electoral, de los resultados que haya tenido en el último proceso. Por eso las diferencias, ¿verdad? Entonces ustedes saquen las conclusiones cuánto reciben, pero esos 10, 15 partidos van a recibir 107 millones, divididos de la siguiente manera. Para el gasto ordinario, que es lo operativo de las estructuras de cada uno de los partidos, de todos ellos, son 71 millones, junto con sus actividades específicas. Y luego reciben el financiamiento para campañas, que es la consecución del voto. Y ahí reciben 37 millones. Súmenle ustedes y verán que da 107 millones. No es demasiado. ¿Por qué? La fórmula constitucional es en base al número de habitantes, que es el censo, ya sabemos exactamente en lo que consiste, y del padrón electoral un 65%. Entonces, es en cuanto al financiamiento. La respuesta, en síntesis, puede ser no demasiado cara, puede ser no demasiado barata, pero sí lo suficiente para garantizar lo que es elección de Estado y la garantía de paz y estabilidad social. Bueno, vamos a un corte comercial, pero antes quiero lanzarle la pregunta para que demos pie al siguiente tema. Vamos a hablar acerca, si le parece, de qué particularidades va a tener este proceso electoral en lo que respecta a la contingencia sanitaria. ¿Qué es lo que va a tener que hacer el IES para evitar contagios mientras pasa lo del COVID-19 y nuestras elecciones? Regresamos con este tema. Con Locali pide lo que quieras sin salir de casa. Tus restaurantes favoritos, negocios locales o ese antojo irresistible se encuentra a un clic de distancia. Encuentra más de 100 establecimientos en Zacatecas y algunos de tus favoritos con promociones exclusivas. Regístrate, descarga la app y listo. Todo Zacatecas hasta la puerta de tu hogar. Elige Locali, la primera aplicación zacatecana. Consume local, disponible en App Store y Google Play. Gracias por continuar con nosotros, amigo de Ecodiario. Estamos de regreso. Antes de la pausa le lanzábamos la pregunta al consejero presidente del IES. ¿Qué es lo que va a tener en cuenta para evitar contagios en la participación el próximo 6 de julio en nuestras elecciones? Creo que hay que decir el antecedente. Toda la etapa de planeación, de preparación y muchas de las fases del proceso electoral han cambiado las actividades en la modalidad y los estilos que estábamos acostumbrados. Hoy llamamos a través de las plataformas a concursos en línea. Todos se inscribieron, el 95% se inscribió por línea y tuvimos una gran participación para contender por consejeros. Hoy tuvimos, no recuerdo exactamente el número, pero de esos quedaron 800 aproximadamente. Quiere decir que hubo mucho interés, hubo mucha competencia. Igualmente, el INE ha convocado en línea a los capacitadores. Los exámenes fueron simultáneos, pero ya tomando todas las medidas. Para eso se duplicaron los espacios para la distancia. Las sesiones del Consejo General, de los consejos, de las comisiones, todas son virtuales. La relación con el INE de manera virtual. Todos los llamados a los ciudadanos y la participación de ellos de manera virtual. Los que aspiran a ser candidatos independientes, lo de las coaliciones, todos los escritos los llevan o se mandan, nos ha cambiado. Y no solamente la electoral, ustedes saben que esta pandemia cambió muchísimas formas, muchos procedimientos, para bien y para mal. Para bien porque nos estamos dando cuenta de la ventaja de la tecnología y del avance científico, una comunicación más
más sincera, porque nos obliga ya no a estar en contacto, ya no tenemos la oportunidad de vernos a los ojos y expresar el beneplácito de una opinión fundada o bien de una conversación amena. Ya no existe, porque todo está sustituido por la tecnología y por este tipo de mecanismos. Ya no estamos obligados. Tenemos que garantizar en el país primero la salud, y dentro de los márgenes de las providencias para conservar los mejores niveles de salud, pues tenemos que asegurar dentro de ese margen que las elecciones sean seguras, que se cumplan al pie de la letra lo que indica la ley, pero sí cambiando las modalidades hasta que lleguemos. Ojalá que para el 6 de junio ya hayamos avanzado en mucho de la vacunación y que vaya cediendo esa curva máxima que la estamos esperando desde hace, pues No, se pues decía ya que un vamos, mes, 2 meses, ya casi subimos una y ya vamos para arriba con otra. y no hemos visto declives. Entonces tenemos que prepararnos con toda oportunidad. Bajó el índice de credencialización en Estados Unidos, iba muy fuerte. Aquí mismo en Zacatecas y en cualquier entidad, los cambios oportunos de domicilio, porque el elemento fundamental es la credencial. Entonces todo nos ha cambiado. La comunicación política, factor importante, ya no es tan importante a lo mejor en la televisión, están las plataformas, están las redes sociales. Entonces todo esto ha cambiado y nos debemos de preparar para ir avanzando en esta ruta que seguramente después de la experiencia del voto electrónico desde el extranjero se vaya a ir generalizando poco a poco. Ojalá que así sea, sería una gran enseñanza. Mire, y esas enseñanzas se dan donde quiera. Yo celebro la iniciativa de la universidad, pionera en muchísimos aspectos de la vida social, política, económica, poblacional, etcétera, que instrumenta un mecanismo avanzado, tecnológicamente bueno, que hasta nos pidieron al área respectiva que diera su opinión, su revisión, una especie de auditoría, y qué bueno que se llevan a cabo procesos ágiles, tecnológicos, debidamente seguros, impecablemente. Entonces hacia allá tenemos que transitar, y al día de la jornada, que el PREP funcione adecuadamente, que la observación sea en la sana distancia, que la instalación de las casillas sea con la amplitud y también que existe el aire suficiente, porque ahí se concentran los funcionarios de casilla, se concentran los representantes de todos los partidos políticos y los observadores electorales que andan de un lado para otro. Entonces tiene que cambiarse muy bien y al cumplimiento de las medidas, con todos los sanitizantes, con cada momento ir llevando a cabo el lavado oportuno. Por ejemplo, el rolón que utilizan, si va a ser utilizado, porque pues me imagino que va a tener mucho contacto. ¿Qué otras herramientas? Todavía legalmente está establecido. Ajá. Parece que el INE va a tomar algunas otras medidas porque tenemos que ir garantizando. Así es. Antes era un elemento necesarísimo. Ya no lo es porque hay muchos otros elementos de seguridad. Pero bueno, algo se tendrá que hacer, así como esas medidas. En síntesis, tenemos que ser lo suficientemente capaces y oportunos para garantizarle no solo seguridad y secrecía del proceso electoral, sino también de garantía de preservar las condiciones sanitarias y sobre todo de la salud. De manera que va a haber muchas facilidades. Los discapacitados ya tienen una serie de medidas, pueden aumentarse todavía. Los grupos vulnerables de la misma manera. En Zacatecas, asombrémonos, pero hay casi un 6% de la población con alguna discapacidad. Luego entonces tenemos que ser sensibles nosotros vamos a tomar algunas medidas para que vayamos avanzando en darles oportunidades a este tipo de sectores vulnerables, igual que los de diversidad sexual, igual que aquellos de poblados o municipios que tengan población indígena o que deriven de ella. Aquí la reglamentación no es fácil, pero sabemos que hay un montón, disculpen el término, de trabajadores temporales en lo agrícola, fundamentalmente, de los mal llamados huicholes, que son los huirráricas, y otros que vienen de Durango, y que en varios campos y en varias zonas es muchísima la contratación. Entonces, algo tenemos que hacer para todo ello. Maestro, algo que ha sido polémico desde su creación han sido las candidaturas independientes. ¿Cuántos candidatos independientes tiene registrado hasta hoy, Elías?
que están en el proceso de búsqueda del apoyo ciudadano son 7. Inicialmente presentaron 8, uno desistió, de hecho no cumplió los primeros requisitos, por eso quedaron en 7. Ellos están ya casi arribando a la fecha límite, ampliada, porque la fecha límite era para hace una semana y media. Sin embargo, el INE, a petición de muchos candidatos en varias entidades, accedió a ampliarlo hasta el día 31. 3 o 4 de los candidatos que aspiran a ser independientes nos han pedido que todavía vayamos al día 14. Ya operativamente sería mucho más complicado. Claro. De tal manera que nosotros hemos respondido que no estamos en condiciones, porque afectaríamos sustancialmente la etapa del registro de candidaturas. Y ellos, obviamente, tal vez tengan una razón importante de que el COVID ha impedido que la gente acceda y a entregar sus copias, porque tienen que entregar copias. ¿Y a qué van registrados, maestro? Si pudiera darnos el... Uno a la gobernatura, un señor de apellido Ornelas, van 3 a la Diputación en Guadalupe, en Zacatecas, y a los municipios de Guadalupe, de Ojo Caliente, de Villanueva y algún otro. Son 7. 4 nos pidieron ya ampliar el pedido. Ahora, sí han llevado apoyo, respaldo, y ahí van, ojalá que lleguen, porque en el otro proceso, a estas alturas, teníamos 24 que ya estaban recibiendo el apoyo ciudadano, y que les dimos registro preliminar. Luego fíjense todo el preliminar de ellos. Primero, inscribirse, reunir requisitos, luego ir a buscar el apoyo ciudadano, y luego les otorgamos registro preliminar, y todavía tienen que ir al registro definitivo, en la etapa de registro. Por eso es que decía que no se pueden modificar ahí los plazos, y ojalá que tengan más presencia. La vez pasada hubo una candidata a la gobernatura y hubo muchos a los municipios. Llegó por ahí algún, no en el pasado, en el antepasado, a la presidencia municipal. Ahora hay un buen número de regidores y de representación proporcional, un buen número de ellos. Entonces, el caso de Jerez, 3 regidores son de candidaturas provenientes de candidaturas independientes. Lo mismo existe uno en Villa de Cos, existe aquí en Zacatecas y en diversos. Quiere decir que ya tienen un poquito más de presencia. Con todo, siguen estando complicada su cuestión financiera, el procedimiento muy engorroso, y finalmente las sanciones en fiscalización son muy fuertes para los candidatos independientes. La verdad, les otorgamos cualquier cantidad mínima, porque para todos los que sean candidatos se va a dar el equivalente a lo que un partido político local, para todos los que haya. Entonces va a reducirse mucho la cantidad. Lo mismo pueden recibir 10, 15, 20 que 30. Los sancionan porque no cumplen los requisitos exigentes de la fiscalización que está hecha para partidos, se les hace extensiva a los candidatos independientes, y luego se les imponen sanciones de 100, 150 o más. Pues no les quedan muchas ganas de participar. Maestro, otra pregunta. Los procesos internos de los partidos, ¿el IES está facultado si el partido político decide pedir el apoyo del IES? ¿Han tenido que intervenir en algún proceso interno? No, eso ya es una etapa libre para los partidos políticos de determinar qué método, qué procedimiento y las fechas de cuándo llevar a cabo la definición. Todos nos han reportado lo que es su decisión de decir no tenemos precandidatos, y todos lo hicieron. Dijeron no tenemos precandidatos, pero han aparecido por ahí cierto número de precandidatos. No tenemos nosotros un asidero legal para sancionarlos por ese hecho, pero sí registramos para cuando sea necesario, por lo de las nulidades, por lo de la fiscalización, para cualquier otro efecto. Lo que sí es que si hacen gastos, esos inexorablemente, aunque no nos hayan comunicado, el INE sí los puede fiscalizar, sancionar. Pues ya han salido ahí algunos datos con respecto a algunos precandidatos que ya han hecho inversiones en Facebook, en Twitter. ¿Ustedes cómo van a actuar? Porque sabemos que, por ejemplo, en los medios tradicionales existe una reglamentación, pero lo que sucede en las redes sociales, ¿cómo se va a observar?
Mire, la fiscalización no es atribución del Instituto Ajá. Electoral del Estado de Zacatecas. Ese Pero es sí del el INE. monitoreo. Es como la credencialización y el padrón. Esa es facultad exclusiva del INE. La fiscalización del financiamiento de los partidos y de los gastos, los ingresos y egresos de los procesos electorales es del Instituto Nacional Electoral. Nosotros ayudamos con esta tarea, según nos lo pidan y nosotros también tengamos posibilidades de ayudar. Lo cierto es que el INE tiene una gran estructura humana y tecnológica de 13,000, 15,000 ciudadanos que están en esa función, que no era primigenia del INE. El INE y los institutos locales organizamos elecciones, construimos ciudadanía y atribuciones como resolver quejas, denuncias, registro de partidos políticos, financiamiento, otorgamiento de los recursos, etcétera, pero van en torno a esas dos grandes elecciones. La fiscalización se le impuso porque dijo, a ver, la Auditoría Superior no es demasiado. La Hacienda pues sería parcial. Entonces, confiables, pues sobre el INE y a cargarle de atribuciones al Instituto Nacional. Y eso lo ha confrontado con empresas, con ciudadanos, con medios de comunicación, porque se les quitó los espacios de Estado para esa labor de la política. Y mire, y esto es muy cuestionable y a veces normalmente hasta dicen los medios, algunos de ellos, aquí sí tenemos que respetar, vienen los latosos mensajes del INE. Oiga, si nos bombardean con cientos de millones de comerciales, de toda índole, a veces ya, pero sí nos atrevemos a decir como medios, no, ahí viene el INE. ¿Por qué no aceptar una realidad? Esa realidad es que los tiempos en radio y televisión, los espacios, ¿a quién corresponde? Originariamente la nación, Sí, es el Estado. es un bien Y Y común. es dentro un de los- derecho de los Claro. mexicanos estar informados. ¿Y a quién se otorga? Bajo Al Estado. concesión a algunos privados que han hecho y hacen grandísimas inversiones y grandes negocios, a veces cotizables en las bolsas en diferentes partes del mundo. Entonces, bueno, es incómodo porque no era así, siempre han sido los consentidos. ¿Qué les costó? Pues nada más un trámite, cierta influencia o una buena disposición de cómo contribuir a cultura, opinión, educación. Está bien, lleva a cabo, ahí está la concesión. Entonces a veces creo que no hay la sensibilidad suficiente, pero todo eso ha traído como consecuencia que se enfrente el INE con ese tipo de ¿A ustedes no organismos e les instituciones. piden apoyo para monitoreo de medios, por Sí, monitoreo nosotros tenemos de que redes sociales? monitorear el INE, Ajá. también lo ¿Cómo exige. se va a hacer, por ejemplo, en el caso de las redes sociales? Es un tema todavía no debidamente reglamentado. ¿Y qué es la disputa? A ver, lo reglamentamos porque eso significa limitar de Ajá. alguna manera la libertad de expresión. Claro. Y está el derecho a la información. Pero sí, cuando hay excesos y hay situaciones difíciles, pero bueno, hasta ahorita todavía no hay nada claro. Sí hay algunas orientaciones de los tribunales que han definido cuándo se hizo falso, cuándo hay que quitar, cuándo hay que limitar. Ya ven que es una discusión nacional hasta la Presidencia de la República y algunas otras autoridades, ¿verdad? Sí. Pero ya es el campo de... Déjenme, del me INE. adelanto más, porque uno siempre tiene que ser visionario. ¿Cómo Claro. quizás puede ser la organización de los debates? Eso sí les toca a ustedes, ¿no? Una parte de En los la debates. elección local sí, por Sí. supuesto. Tenemos ahorita la regla de que mínimo un debate para la gobernatura. Ajá. Y los que de acuerdo a las posibilidades pidan distritos para diputados o municipios en concreto. La experiencia anterior, un debate. Nos pedieron un segundo, ya no había tiempo. Pero con oportunidades vamos a decir, oigan, podemos organizar 2. La ley dice mínimo 1, pero el mínimo quiere decir que de acuerdo a las posibilidades pueden ser varios. Ajá. Entonces estamos partiendo de 2 o 3 según el tiempo, las peticiones y las condiciones existan. Y sí estamos en condiciones de ofrecerle, porque estamos apoyados al mismo INE, a las campañas de diputados cuando corresponde, y hemos contribuido con equipo, con personas, con lo que nosotros tenemos. Tuvimos 22 debates en el pasado proceso. ¿Cuántos puede haber ahora? No. Lo mismo pueden ser 20 que 50, según las condiciones. Pero si lo preparamos oportunamente, pensemos que puede haber 2 debates de entrada
para la gobernatura. Y vía esta plataforma Zoom, ¿no? Internet, por no decir alguna marca en especial. Así es. Muy bien, maestro, un dato que nos parece importante recalcar y que la ciudadanía sepa, porque a veces no sabemos cuánto es, ¿cuánto asciende la lista nominal del estado de Zacatecas? Mire, se mueve dependiendo de aquellos que cambian de domicilio, Claro. aquellos que fallecen, y esto del fallecimiento ha impactado donde quiera. Claro. Ya están viendo los datos del INEGI, bueno, quiere decir que hay un número de defunciones, y esas son de las conocidas y reportadas y administrativamente controladas. Y oscila dependiendo de eso, y los que se den de alta en Estados Unidos, por ejemplo, que es donde más hay. Entonces, al darse de alta ya en la lista y con su credencial, salen del padrón local. Entonces el padrón ahorita debe de andar poco más, poco menos, por esos cambios que mes a mes se reflejan, entre 1.200.000. De 1.600.000 que tenemos, ¿qué quiere decir? Que la emigración es terrible, es amplísima. Entonces, y la lista nominal de electores, los que ya tienen derecho de ir a votar, va a quedar por ahí del orden de 1.150.000, 180.000. Con todas esas bajas y ese movimiento. Entonces, esos datos también se den cuenta para que la ciudadana pueda decir, a ver, ¿cuánto valdrá mi voto en tal lugar? Si somos 2.000 habitantes en este municipio, no, pues es fundamental. Sí. Ahora, en una competencia por la gobernatura, en un distrito, piensa en el de Guadalupe, Zacatecas o el de cualquier municipio, la diferencia son poquitos votos. Claro. Y entonces la gente valora mucho y empieza a hacer cuentas. Entonces, con esos datos, tú puedes sacar un sinfín de interpretaciones. Muy bien. Otro dato que me parece muy importante son las casillas, ¿no? Sabemos que existen 4 tipos de casillas, ¿no? Todos los ciudadanos tenemos el conocimiento que son las especiales, las extraordinarias, las contiguas y las básicas. ¿Cuántas hay en Zacatecas? ¿Cuántas se van a instalar? Va a haber. Puede moverse ligeramente por esto De las extraordinarias, del padrón, del COVID. etcétera. Se va a ampliar las extraordinarias que siempre estaban un poco limitadas. Y también se va a ampliar el límite de hasta cuántas boletas. Ya ve que siempre son 750 que se agotan. Por ejemplo, la que se pone aquí en Independencia se agotan temprano, y las grandes aglomeraciones. Igual que en el país, cuando en Tijuana, en Ciudad Juárez, pues se vienen un sinnúmero. De las para mayores votar. también quejas. Así es, y en cualquier ciudad, en la Ciudad de México, también las extraordinarias son terribles. Pero bueno, vamos a hablar de un aproximado de 2.550 a 2.600. El número de casillas, de los tipos que acaba de mencionar la colega que fue consejera. Va a aumentar el número de extraordinarias. La mayoría, bueno, pueden ser contiguas, pueden ser básicas, pero en ese número sabemos que hay un máximo de electores, 750. hasta 750, donde a veces pues hay municipios donde no alcanza ni siquiera a 100. ¿Qué se le hace? Pues se tienen que ir a votar a otra parte, y eso a veces facilita, porque es no solamente incosteable, materialmente imposible. ¿Dónde va a capacitar y tanto funcionario de casilla para una comunidad, y todos impedidos porque son electores, pero a la vez son candidatos, y las familias, puras Martínez, ¿de dónde salen tantos? Y así por el estilo. Entonces la movilización puede cambiar, pero andará entre los 2.550 o bien 80. Muy bien. Azareli, maestro, se nos acabó el tiempo. Agradecemos muchísimo su segunda participación. Creemos que es indiscutible que usted estuviera en estos 2 programas especiales para orientarnos en estos temas que tocamos durante los 2 capítulos. Muchísimas gracias, Azareli, tu mensaje. Muchísimas gracias, Sonia. Gracias, maestro. Y muy importante a todos los que nos están viendo, amigo y amiga migrante. Ya escucharon, su voto es muy importante en Zacatecas. Si no se han registrado, háganlo. Y gracias a los amigos de Codiero que siempre nos ven. Maestro, despídase por favor de todos nuestros amigos. Muy amables a ustedes como conductoras, al medio que representan, que es un medio de avance rápido, modernizado, y qué bueno, porque llevan una ruta adecuada a los partidos, a la sociedad, a todos los ciudadanos, para que
estemos enterados, nos inmiscuyamos, es un asunto de todos. Lo público viene de res pública, el asunto de todos. Todos estemos informados, participemos y no olvidemos que la democracia es hoy por hoy el mecanismo idóneo para dirimir grandes controversias y para resolver los grandes problemas de esta gran nación, de esta gran entidad y de toda la región. Si les parece, por ahí les pediremos para saber cuántos registros se dieron, en qué términos, y luego cómo ya los debates se están llevando a cabo, que sea por ahí el mes de abril o finales del mes de marzo. Pues ya aquí tendremos otra vez al consejero presidente hablando a usted, amigo de Ecodiario, para que esté atento, para que esté bien informado, como debe de ser, como nuestros Zacatecas se lo merece, personas bien informadas, bien seguras de todas las decisiones que vamos a tomar. Que tenga una excelente noche, nos vemos pronto. Ciudadanía zacatecana, sociedad toda de Zacatecas. La importancia hoy por hoy de proteger la vida, la salud y el bienestar de todas y todos consiste en tomar efectivamente medidas mínimas y algunas complejas para que nos protejamos y llevemos a cabo en todos los niveles de la vida social todos los procedimientos y los mecanismos idóneos para salvaguardar nuestra integridad, nuestra salud y la de todos los ciudadanos. Protejámonos entre todos. Utilicemos siempre un instrumento tan sencillo pero tan importante como lo es el cubrebocas. Desde la familia, en las entidades escolares, en los centros de trabajo, en la calle, en cualquier circunstancia, no olvidemos nunca el cubrebocas. Y hagámoslo, por supuesto, participando en los procesos electorales de la misma manera, con responsabilidad, con seriedad, siempre guardando la compostura y la distancia adecuada, porque eso también nos ayuda a detener este flagelo de la humanidad y que en Zacatecas está cobrando muchas vidas y muchas personas dañadas. Hagámoslo también en lo electoral, en línea. Preparémonos para que en el mes de junio, concretamente el domingo 6, todos acudamos a votar. Los que están en otros países que a lo mejor van a ir más adelantados en cuanto a la vacunación, van a tener más posibilidades. A nuestros paisanos zacatecanos, hagan uso de la herramienta electrónica para votar desde Estados Unidos, desde Europa, desde cualquier parte del mundo. Protejámonos, protejamos a todo el prójimo, protejamos a toda la sociedad y contribuyamos a que nuestro país vaya por la senda de la seguridad y de la protección, con buena y adecuada prevención en todos los niveles.